La Organización de las Naciones Unidas, ONU, recientemente publicó su informe anual sobre la libertad de religión o creencias, preparado por el relator especial Ahmed Shaheed, quien es el que tiene la última palabra en cuestión de derecho, política y religión. En este informe, el relator especial aborda la violencia de género y la discriminación en nombre de la religión o las creencias. Sostiene que en varios estados del mundo los preceptos religiosos subyacen a las leyes y prácticas sancionadas por el Estado que constituyen violaciones del derecho a la no discriminación de las mujeres, las niñas y las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y más. También afirma que en otros estados los reclamos de libertad religiosa se están utilizando para revertir y buscar exenciones a las leyes que protegen contra la violencia y la discriminación de género. El relator especial presenta casos emblemáticos de ambos fenómenos y su impacto en la igualdad de género y la libertad de religión o creencias en todo el mundo. Explora la libertad de religión o creencias y la no discriminación como dos derechos que se refuerzan mutuamente y aclara el marco legal internacional existente que rige su intersección. Concluye haciendo hincapié en la responsabilidad de los estados de crear entornos propicios para promover la no discriminación y la libertad de religión de los derechos de creencias de las mujeres, las niñas y las personas LGBT. Hasta aquí, en esta breve introducción, aparentemente no hay nada de malo. Claro está, de que estamos en contra de toda especie de violencia y de toda discriminación en el sentido estricto de la palabra. Está claro que el cristianismo convencional no exige violencia ni discriminación para nadie. Por tanto, repito, hasta aquí, aparentemente, el documento no representa ningún peligro para nadie. Sin embargo, a medida que avanza en su informe, si prestamos atención, claramente el objetivo principal es otro. El experto de la ONU asegura que la ideología de esa organización debería suprimir las creencias de religiones tradicionales, puesto que éstas son un claro obstáculo a la legalización global de la ideología de género y al aborto legal. Ahmed Shaheed es muy puntual en sugerir que los principios religiosos, cristianos por supuesto, sobre la sexualidad humana son peligrosos y discriminatorios. Es claro que su objetivo principal es el cristianismo por su oposición a la ideología de género. Y aunque el informe habla en términos generales tocante al tema de las religiones, al afirmar que la ideología de los organismos de los derechos humanos de la ONU deben tener prioridad sobre las creencias principales de muchas religiones del mundo, es muy obvio que el enemigo a eliminar es el cristianismo. Solo basta con leer detalladamente el documento antes mencionado para entender que los objetivos de la ONU contra el cristianismo son diabólicamente claros. Para entender a lo que nos estamos refiriendo, a continuación, enumero algunos de sus objetivos. Al revisar detalladamente el reporte del relator especial de los derechos humanos y por las conclusiones que hace del mismo, claramente coloca al cristianismo en una posición antagonista a sus ideologías e indirectamente, de acuerdo a sus observaciones, la posición doctrinal de la Iglesia frente a la ideología de género y a la legalización del aborto es prueba suficiente de que es enemiga de los derechos humanos. Directamente, afirma que las doctrinas monolíticas, es decir, que son de una sola manera, de una sola línea, de un solo principio, y que son incambiables e inalterables, se constituyen una violación de los derechos de las mujeres, las niñas y las personas LGBT. Afirma que la actitud de la Iglesia hacia los grupos ideológicos antes mencionados se constituye una discriminación y violación de sus derechos de libertad de religión o creencia. En el numeral 66 del informe, sugiere que la única forma de que el cristianismo salga de la lista negra de las religiones enemigas de los derechos humanos es a través de una acomodación razonable de su sistema de fe. Básicamente, así formará un factor importante para la lucha contra la discriminación indirecta basada en la religión o creencias. Esto implica que, si la Iglesia no ajusta o acomoda su doctrina de acuerdo al nuevo sistema ético-religioso que promueve la ONU a través de los derechos humanos,
esta es declarada enemiga de su ideología. En el numeral 34, el relator especial manifiesta su profunda preocupación por las campañas de grupos religiosos, por supuesto cristianos, que señalan como inmorales a los defensores de los derechos humanos que trabajan para combatir la discriminación de género, que buscan socavar la sociedad al adoptar una ideología de género que es perjudicial para los niños, las familias, la tradición y la religión. Este documento básicamente sostiene que la Iglesia invoca los principios religiosos y a la falsa ciencia para oponerse a la colonización de género y defender los valores tradicionales fundamentados en interpretaciones de las enseñanzas religiosas acerca de los roles sociales del hombre y la mujer. Además señala que el cristianismo, basado en sus interpretaciones religiosas, presiona al gobierno para que éste adopte políticas discriminatorias, es decir, que se opongan al matrimonio entre ambos sexos y la legalización del aborto, la pedofilia y todas las demás perversiones que están exigiendo derechos y que también están en camino de ser legalizados. También afirma que los grupos religiosos cristianos están contrarrestando el trabajo de los derechos humanos, apelando a su libertad religiosa. En este contexto, indirectamente, sugiere que cada obstáculo para el avance de la colonización ideológica debe ser removido. Según informó Ahmed Shaheed, relator especial de los derechos humanos, no se puede privilegiar a la religión, por ende al cristianismo, sobre las demás ideologías. El numeral 67 del documento dice que debe señalarse que la autonomía de las instituciones religiosas cae dentro de la dimensión externa del foro de la libertad de la religión o de creencias que, si surge la necesidad, puede restringirse de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 18, numeral 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es decir que, si la Iglesia reclama o apela a su derecho de libertad de culto, automáticamente le es anulado, puesto que su derecho viola el derecho de las demás personas, en este caso, las personas LGBT, según el artículo 18, numeral 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Para que entienda, esto está claro. El plan de la ONU implica reducir completamente las garantías y derechos del cristianismo, derechos previamente aprobados por tratados internacionales. En palabras más claras, la ONU está cercando a la Iglesia de tal manera que ninguna ley o derecho pueda respaldarla en su libertad de culto y en su libre proclamación de su mensaje. De acuerdo a este informe, si la religión cristiana predica, viola el orden, la salud, la seguridad o la moral de los nuevos derechos ideológicos, será penada. No tendrá ley humana que la ampare. En este contexto de cosas, la Iglesia queda por debajo de cualquier derecho humano. Básicamente, la Iglesia como tal desaparece de la lista de prioridades del Estado universal. De ahí que todo beneficio aparente que de aquí en adelante se le ofrezca a la Iglesia traerá consigo alguna especie de trampa, puesto que según este informe, el plan es subordinarla y hacerla desaparecer en lo absoluto. En el numeral 48 del informe dice: si bien las organizaciones religiosas tienen derecho a la autonomía en la administración de sus asuntos, dicha deferencia debe extenderse dentro de una concepción holística de los derechos humanos basados en la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e inalienabilidad de todos los derechos humanos. En otras palabras, la Iglesia estará sujeta a las directrices de la ONU. No hará nada que viole ningún aspecto de todos los derechos humanos internacionales. Por supuesto,
Como dijimos anteriormente, todo esto apunta a su sistema doctrinal, a la predicación de su mensaje, que es claramente opuesto a la ideología de género. Ahmed Shaheed concluyó que las leyes basadas en la moral tradicional, que a menudo son religiosas, serán derogadas porque están en conflicto con las opiniones de los expertos de los derechos humanos y analistas de la ONU. Además, en el numeral 49 del informe de la ONU, sugiere que los gobiernos deben intervenir en las directrices de la Iglesia para prevenir que su doctrina nulifique, menoscabe el reconocimiento, disfrute o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas LGBT. También sugiere que el Estado deberá garantizar que aquellos miembros de las iglesias, maestros que enseñen, promuevan la ideología de género, cuenten con la garantía de no ser discriminados. A esto se añade que los organismos de los derechos humanos tendrán prioridad sobre las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. En este sentido, todo lo que tiene que ver con la fe bíblica será sometida a las leyes o doctrinas universales del nuevo orden, y que toda autoridad o poder se le transfiera a los defensores de la igualdad y la no discriminación, según reza el numeral 77. En este contexto, la autonomía de la Iglesia queda totalmente anulada, es absolutamente derogada y pasa a estar en manos de los gobiernos. A partir de entonces, bajo los principios de los derechos humanos y de la influencia de la ideología de géneros, serán los gobiernos quienes rijan los destinos de la Iglesia. En el numeral 58 informa que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lanzó en enero 2020 un conjunto de herramientas de aprendizaje entre pares para que los actores, líderes religiosos, ayuden a revisar las interpretaciones que perpetúan la desigualdad de género y los estereotipos dañinos o toleran la discriminación de género. Básicamente, en este sentido, sugiere que la Iglesia deberá reinterpretar su fe utilizando las herramientas de aprendizaje establecidas por la ONU. Está claro, la ONU impedirá tajantemente que la Iglesia siga utilizando la Biblia, la palabra de Dios, como única regla infalible de fe y conducta, y que ésta sea la única herramienta autorizada por Dios para la interpretación de su fe y de la conducta humana. A esto se añade lo que dice en la sección 39 y 47 de dicho informe. Dice que las personas LGBT tienen pocas oportunidades de contribuir al contenido de la doctrina de su religión o creencia, y que además se les niega el derecho a interpretar la fe de acuerdo a su ideología. Y en el numeral 51 acuerpa el derecho de las personas LGBT a participar en la reinterpretación de las estructuras doctrinales de la religión a la que pertenezcan. En este aspecto, la ONU instruye implícitamente a que la interpretación de la Biblia y la reestructuración de la fe debe ser regida por las interpretaciones igualitarias de género. Básicamente sugiere que la única forma en que la Iglesia puede encajar con los derechos humanos y por ende con la nueva ética global, ésta deberá renunciar a su sistema de fe tradicional o, en su defecto, reinterpretarla y ajustarla a los dogmas progresistas, es decir, a la ideología LGBT. Y esto no es todo. En el punto número 50 dice que las personas LGBT tienen derecho a formar parte del clero o de alguna especie de autoridad dentro de su credo o religión. En este sentido, tajantemente sugiere que las personas LGBT tienen el derecho de ser nombrados ministros, pastores o cualquier otro calificativo que tenga que ver con el liderazgo o las directrices de la Iglesia.
En el punto 71, en las conclusiones que hace el relator especial de los derechos humanos de dicho documento, dice que los estados tienen el deber afirmativo de crear las condiciones en las que todos los miembros de la sociedad puedan ejercer sus derechos, incluido el derecho a tener una religión o creencia. Los estados tienen la obligación de garantizar que, cuando actúan para proteger los derechos de las personas a manifestar su religión o creencia, esto no tiene el efecto de perjudicar el disfrute de los derechos a la igualdad y la no discriminación de ningún miembro de la sociedad. Y en el numeral 67, directamente dice que si la Iglesia apela a su derecho de libertad de religión o creencia, esta viola los derechos de los demás según el artículo 18, numeral 3 de los derechos internacionales. Esto implica que será acorralada de todas maneras. El Estado, en pro de los derechos de las ideologías imperantes, tendrá cualquier excusa para coartar la libertad de la Iglesia. En suma, y de acuerdo a sus conclusiones, Shaheed da directrices para que los gobiernos empleen sus recursos para reprimir los dogmas religiosos que representen un obstáculo para el avance de la colonización ideológica. En el punto 60, dice claramente que el derecho a manifestar públicamente la fe está restringida por la ley. Solo estará permitida si protege la seguridad, el orden, la salud, la moral o los derechos y libertades fundamentales de los demás, particularmente los derechos de los grupos ideológicos imperantes. En este sentido, solo aceptarán la religión que esté de acuerdo a su nuevo sistema ético-religioso y que no contravenga los derechos humanos universales. Esto, por supuesto, apunta a la creación de la única religión aceptada por todos, la religión humanista, en la que el centro de todo será el hombre y sus deseos antinaturales. En el numeral 40, enfatiza que promoverán y protegerán a la religión o creencia que esté de acuerdo con la igualdad de género y respete y promueva la libertad de religión o creencia de las personas LGBT. Básicamente, lo contrario a esto, la religión que no acuerpe, que no promueva y que no respete las ideologías imperantes será declarada ilegal. En resumen, puesto que la Iglesia, fiel a su fe bíblica, opuesta a todo lo que es nocivo para la moral, la familia, la sociedad y para la fe, opuesta a todo lo que amenaza la integridad de nuestros niños, herencia de Dios, claro que será causa para que la nueva ley ideológica la declare como una religión ilegal. Concluyo diciendo que este informe presentado a la ONU por el relator especial de los derechos humanos, Ahmed Shaheed, promueve mucho más que los derechos de las personas LGBT. Si lee con atención dicho documento, notará que en las siglas LGBT se le agrega el signo más. En este sentido, se entiende claramente que a los derechos ideológicos antes mencionados también se sumarán los derechos que exigen los pedófilos y los demás aberrados sexuales. Y de acuerdo a las conclusiones que la ONU hace en este documento, están determinados a que sean reconocidas como derechos por encima de los derechos de los demás. Está claro que el objetivo al que le apunta la ONU es a la Iglesia, a la desaparición del cristianismo bíblico, y que dicho plan ya está en marcha, puesto que forma parte de la Agenda 2030 de la ONU. Esto implica que la Iglesia está próxima a ser obligada a aceptar el sistema de control de la ONU. De lo contrario, el sistema la reprimirá o la perseguirá con el objetivo de eliminarla de su paso. Y esto, por supuesto, no es nada nuevo.
La palabra del Eterno nos lo ha advertido y además nos ha exhortado a que estemos preparados. En este sentido, la iglesia debe estar clara de lo que le espera en el tiempo inmediato previo a su partida con Cristo al cielo. Así que, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.